Buenas tardes. Gracias por acompañarnos en esta segunda mesa del foro. Les vamos a pedir si pueden silenciar sus celulares, por favor. Bien, ahora vamos a abordar el tema de la autogestión, esta palabra tan propia de utopías, un concepto pivote de todas las prácticas libertarias, y porque precisamente supone esta promesa de tomar el control de todo el proceso, no solo de la producción y la circulación, sino incluso de incidir con tendencia en la valoración. Ahora bien, por la ferocísima dialéctica de las cosas, uno no llega a la autogestión generalmente, sino por el imperativo terrible de la supervivencia, por el problema de la intolerancia, de la incomprensión, de la precariedad, que nos obliga a llegar a este punto en el que advertimos la posibilidad de la autogestión. Pero una vez advertida en ciertas encrucijadas, la noción de autogestión revela este potencial subversivo de un orden enajenante, de un orden que separa, que encajona, que limita, etc. Y por eso me parece que la autogestión se vuelve tan indispensable como inaplazable. Nos acompañan para compartir sus reflexiones, sus experiencias con todos estos asuntos, 5 artistas, y nos van a hacer una exposición breve, cada uno de ellos, para después dar cabida a un diálogo con ustedes. Me da mucho gusto que estén con nosotros, les agradecemos, y vamos a comenzar con el maestro Carlos Espino, escultor, egresado de San Carlos, miembro de número del Instituto Mexicano de Cultura, que ha expuesto en muchísimos lugares, una trayectoria muy destacada. Ha hecho obra monumental, tanto pública como privada, en particular, por ejemplo, en el estado de Zacatecas, donde hay muchísimo de su obra. Y bueno, vamos a ver qué es lo que nos puede compartir, maestro, por favor. En primer lugar, muchas gracias. Buenas tardes a todos los presentes. Agradezco la invitación que me han hecho para compartir mis experiencias como escultor y artista plástico a lo largo de mi vida. Quiero manifestar de antemano que no soy ningún profesional de la gestión, ni de la promoción, ni del financiamiento. Yo he subsistido cerca de 45 años de carrera a base de un tenaz esfuerzo, de una perseverancia inaudita. Quiero decirles que no ha sido nada fácil, ya que al egresar de la carrera de Artes Visuales en la antigua Academia de San Carlos, en mi momento la Escuela Nacional de Artes Plásticas, me encontré junto con otros 2 de mis compañeros en una situación muy común en todas las carreras. ¿Quién nos va a contratar como escultores? ¿Cuánto tenemos que cobrar? ¿Cómo hacer un presupuesto y no salir poniendo, como popularmente se llama, como las gallinas, ¿verdad? Entonces, yo voy a compartirles todos mis errores que me han llevado a esta experiencia. Dice el dicho que la experiencia es el cúmulo de tus errores. Entonces mi formación ha sido error y acierto. Bien. Quiero aclarar que antes de terminar la carrera, yo ya tenía trabajo en el despacho del arquitecto Ricardo Legorreta como maquetista. Era mi forma de ganarme la vida pagando para poder subsistir como artista. Entonces en las mañanas trabajaba yo con Ricardo Legorreta y en las tardes me iba yo a la Academia de San Carlos, hoy la ENAP, ahí en el centro. Entonces dividía yo esa actividad. Tuve necesidad de trabajar desde muy joven, entonces por eso es que ya yo tenía la necesidad de pagar mi propia carrera. Entonces con Legorreta percibía yo un salario bastante decoroso, pero no era lo mío. Así que ahí trabajé durante 4 años. Después trabajé también con el arquitecto José Luis Esquerra, muy popularmente conocido por ser el autor de Las Hadas en Manzanillo, de origen español. Ahí trabajé con él durante 2 años haciendo trabajos escultóricos para la decoración de algunos de sus proyectos. Paralelamente, trabajé también como asistente del escultor Víctor Gutiérrez, escultor monumentalista, por espacio de 2 años, hasta que decidí independizarme y trabajar por mi cuenta.
tuve que salirme a la calle con mi caballete y mi barro para modelar algunos de los monumentos más representativos de la ciudad. Y ya de esa manera, como si fuera yo un pregonero de la Merced, pues estaba yo ahí con mi caballete, la gente me empezaba a rodear, y yo ahí trabajando, modelando, copiando el monumento, llámese el caballito de Carlos IV, llámese los leones de Chapultepec, la fuente de las Cibeles. Toda la gente me veía así como una especie de payasito, que estaba yo ahí haciendo mi espectáculo. Y comenzaron a salir de ahí increíblemente tarjetas de personas que pasaban por ahí y me decían, oiga, usted me puede hacer tal trabajo. Entonces comencé a hacer mi ronchita con esas salidas. No tuve más que salir 3 veces a la calle para poder tener una muy buena cartera de clientes. Entonces esa fue mi experiencia. Salía yo con mi esposa y mi hija Alejandra de brazos, mi esposa con el agüita para mojar el barro, yo corriendo aquí con mi caballete, y fue la forma de iniciar mi carrera profesional ya independiente. Mucha gente para ver mi trabajo me dio tarjetas de presentación para que les hiciera trabajos especiales. Fue así como empecé a tener recursos necesarios para irme haciendo de herramientas y equipo de trabajo más profesionales. Enseguida renté una vieja casona en la colonia Roma, donde instalé mi primer estudio. Mandé a hacer mis tarjetas de presentación y papelería y empecé a recorrer las delegaciones políticas con un portafolio que mandé a hacer especialmente donde llevaba algunos álbumes de fotografías de mis trabajos ya hechos y promocionaba mi obra con el gobierno. Entonces empecé a combinar mi trabajo con particulares y con el gobierno. También comencé a participar en algunas exposiciones colectivas itinerantes que ayudaron a dar a conocer mi obra. Vinieron buenos tiempos, mucho trabajo, a pesar de la inflación galopante durante la administración de López Portillo y Miguel de la Madrid. Gracias a Dios pude hacer algunos ahorros, lo que me ayudó a sortear la tragedia del sismo de 1985. Ya comprenderán ustedes, viviendo en la colonia Roma, estaba yo en la calle de Chihuahua, entre Monterrey, Insurgentes y Álvaro Obregón, prácticamente el epicentro del sismo. Entonces, el terremoto afortunadamente no tiró la vieja casona, pero sí tuvimos muchas pérdidas al interior del taller. Prácticamente no quedó nada en pie. Así que quise comprar la casona y hablé con el dueño para arreglarla, pero no aceptó. Por lo que me di la tarea de comprar un terreno para construir mi casa taller, completamente a mis necesidades. Lo encontré al sur de la ciudad, en la delegación Tlalpan, donde el subsuelo es de roca volcánica muy firme, para no volver a sufrir de nuevo el terrible sacudimiento del 85. Finalmente, instalado en mi casa taller en Tlalpan, comencé a tomar trabajos cada vez de mayor envergadura y trascendencia. Y ahí sigo trabajando hasta la fecha con excelentes resultados. Bien, esa es una parte como para abrir boca. Pero vamos a entrar ya en un poquito de la parte que venimos a platicar. Voy a pasar a la parte técnica. Para hacer un buen presupuesto, de lo que yo hablaba antes, de cómo vamos a cobrar, qué vamos a hacer. Ya ahorita, en la realidad, ya tengo pleno conocimiento de todo lo que se necesita por todas las experiencias. Para hacer un buen presupuesto, hay que considerar, en mi caso, como soy un escultor que se ha dedicado más a la escultura monumental, hay que considerar el tamaño de la obra. Para aquellos que van a seguir la carrera de escultores. En mi caso, soy un escultor figurativo. Muchos de ustedes ya, como nuevas generaciones, ya no llevan este tipo de oficio, prácticas que ya se están cambiando con las nuevas tendencias. Pero ahorita yo les voy a hablar solamente de mi propia experiencia como escultor monumentalista. Hay que usar el tamaño de la obra, el tiempo que te dan para entregarla. Si es una obra de caballete entre 50 centímetros y 1 metro, en el que solamente participes tú, esa es una consideración. La otra es si es una obra de tamaño natural
o monumental, donde van a participar varios asistentes. Hay que considerar los sueldos de todos ellos. También tener en consideración la contratación de un modelo vivo y la confección o renta de vestuario. Aquí voy a ser muy puntual. Yo soy un escultor figurativo, entonces lo que se refiere a figuras humanas y sobre todo figuras que van a ser, van a representar personajes históricos, es necesario siempre tener un modelo vivo y el vestuario histórico necesario para proyectar bien la estatua. Hay que considerar también en qué material se va a entregar, si es bronce, si es madera, si es piedra, si es mármol, etc. Y entonces sí, ya establecer con el fundidor, en mi caso, que la mayor parte de mi obra es en bronce, a partir del presupuesto que a uno le da el fundidor, de ahí basa uno esencialmente para poder hacer un presupuesto. También hay que considerar que en caso de requerir factura, tendrás que pagar el impuesto correspondiente. Para eso hay que darse de alta en Hacienda, para lo cual yo recomiendo que tus impuestos los pagues bajo el régimen de pago en especie. Yo caí en una trampa a partir de algunos de mis contadores. Cuando vas avanzando en tu trabajo y vas teniendo más demanda de trabajo, vas necesitando tener un administrador, un contador, en fin, una serie de personas, un staff, un asistente, una secretaria, en fin. Entonces, el problema con dar el presupuesto tiene que ser muy bien estudiado para que efectivamente no salgas poniendo. Entonces, al principio, estaba yo con la recomendación del pago en especie, porque yo caí cautivo, soy cautivo actualmente de la Secretaría de Hacienda, porque me instituí como una empresa, porque para poder facturar monumentos gigantes, donde existen ya cantidades que podemos hablar de millones, te exigen una serie de situaciones, pago de impuestos, te hacen requerir, aquí hay una acta constitutiva de la empresa, son elementos que tienes que entregar, el RFC de tu empresa, la declaración anual de tus impuestos, la cuenta bancaria, aquí viene el contrato para el gobierno, ¿verdad? Con todas sus cláusulas leoninas, ¿verdad? Y luego viene aquí la fianza de anticipo, y luego viene una acta de entrega de trabajo, ¿verdad? Y luego y aquí sí es importantísimo, un registro de autor. Hay que registrar las obras ante al Instituto del Registro Público de la Propiedad, porque somos víctimas de plagios y de un sinfín de copias y bueno, el registro de autor, que aquí les muestro documentos. Por ejemplo, esta es una estatua ecuestre en la que se va y se registra, porque siempre hay gandallas que andan buscando a ver qué hace algún artista para poderlo plagiar. Bueno, entonces, de repente a lo mejor me aloco un poco con lo que les traigo, pero al final vamos a recapitular si hay un momentito de preguntas. Bueno, paso. Bueno, a propósito, ahorita están pasando esta serie de imágenes que son la punta del iceberg de mi obra hecha desde hace 45 años. El fondo musical es una obra excelsa para mí, es el tercer movimiento de la Cuarta Sinfonía de Ludwig van Beethoven. Es el tercer movimiento de la Novena Sinfonía de Beethoven. Entonces, va a estar como fondo musical. El fondo musical no distrae de mi perorata. No, ok. Sino para que se apague el sonido. Bien. Posteriormente, según el avance... es cuando viene la parte difícil. ¿Cuánto debo de cobrar? Al principio, yo me basé fundamentalmente en la suma de costos para producir la obra y de ahí multiplicar por lo menos 3 veces para obtener una decorosa ganancia. Todo lo anterior que les dije, que el modelo, todas las partes que son de la producción se multiplican por 3 para que se tenga efectivamente esa decorosa ganancia. Posteriormente, según el avance en la calidad y cantidad de obra producida,
puede el artista ir cobrando cada vez más debido a la cotización de su obra en los mercados del arte. Entonces, al principio, jóvenes, pues van a tener que picar piedra, talachearle mucho, van a tener muchas contrariedades, ¿verdad? Al principio, pues te dicen, no, pues yo lo quiero, bueno, bonito y barato, y además exclusivo. ¡Chin! ¿No? Entonces, al principio de mi carrera tuve que firmar con clientes que me decían, no, pero esto es que yo lo quiero exclusivo para mí. Entonces, muchas veces era trabajar lo comido por lo servido. Salía uno a mano, oponiendo en lo peor de los casos. Entonces, esa situación empezó a cambiar cuando yo empecé a tener más obra, más calidad, y entonces supe lo que era tratar de ser un artista cotizado. Yo no soy un artista muy conocido, yo soy un anacoreta, yo soy un monje cartujo que estoy finalmente trabajando día y noche en mi estudio, salgo poco, soy un personaje que a lo mejor mucha gente conoce a través de mi obra y no sabe que es obra mía. Entonces eso me facilita también mucho mi anonimato, disfruto mucho mi anonimato. Ha habido veces que me encuentro en alguna reunión, en alguna exposición, y alguien se me acerca y me dice, fíjese que yo tengo obra de Carlos Espino, y no sabe que está hablando con Carlos Espino. Y así asado, le digo, qué interesante. Nunca la saco de su idea, ¿no? De que tiene una obra así, pero personas que yo ni conozco, pero que vienen y se me presentan, porque tampoco yo no soy muy conocido, afortunadamente, porque lo importante es la obra, porque es la que va a permanecer, es la que va a trascender. Finalmente el artista, la figura del artista es lo de menos. Tenemos a la actualidad muchos artistas faranduleros, ¿verdad? Artistas de shows y de cócteles y de toda esa cosa. No voy a mencionar a nadie porque si no me cae la maldición gitana. Bueno, entonces paso a lo siguiente. Llegará el momento en que se tenga incluso que contratar a un contador, a un administrador y a un especialista en marketing. Esa persona es una persona sumamente importante, quien les maneje el marketing. Yo no lo he podido encontrar a la fecha. Pero el maestro Sebastián sí, por ejemplo. El maestro Sebastián tiene una persona, verdaderamente hace rato estaba aquí una persona que trabaja en su fundación. Ella muy bien debe saber que él es un experto en marketing. Él ha sabido vender su obra a nivel mundial. Entonces, sí, y les quiero decir que Enrique Carvajal, mejor conocido como Sebastián, que en San Carlos le decíamos el Chihuahua, porque es originario de Camargo, fue profesor mío en mi primer año. Con él gané él me promovió para concursar en un premio de adquisición y me gané el primer lugar. Ahorita les platico, ahorita llegó ese punto. No sé en qué momento me fui por los montes de Úbeda, pero regreso. Entonces, llegar a contratar a un marketing. Pero mucho ojo también al contratar al contador, ya que en mi caso y experiencia, espero que no haya muchos contadores por aquí, son los que me han llevado en varias ocasiones a la quiebra. Y tengo una y otra vez que renacer de mis propias cenizas, como el ave fénix. Por eso me atrevería a recomendar en este foro que en las carreras de arte se incluya como materia obligatoria la de contabilidad, las de gestión, financiamiento y promoción de la obra artística. Deberían ser materias obligatorias para que los artistas jóvenes que salen no vayan a la guerra sin fusil. Porque a mí me ha ido, pero del carambas. A pesar de que a lo mejor mucha gente me dice, no, pues Carlos Espino es un artista exitoso, triunfador y las arañas. Bueno, no lo soy. Sigo batallando con el SAT y sigo batallando con los administradores y los contadores. Bueno, regreso rápidamente. Voy a poner aquí mi reloj para no pasarme. Bueno, cuando termine la proyección, se termina el asunto. Ese es mi tiempo, exacto. Me avisan cuando termine el inicio. Mi vida como artista ha sido un continuo malgré tout, que en español significa a pesar de todo. No sé si ustedes conozcan una obra de Jesús Fructuoso Contreras que estuvo en la Alameda que se llamaba Malgré tout, que muchos borrachos y eso se la cogían en las noches y bueno, la tuvieron que pasar al Museo Nacional del Arte, ahí en Tacuba, y se puso una réplica. Ahí el escultor Jesús Contreras labró en el mármol Malgré tout. ¿Por qué Malgré tout?
Jesús Frutoso Contreras murió a los 37 años de edad, habiendo hecho una producción tremenda de obras de arte. Y esa fue una de sus últimas obras y la hizo manco. Le tuvieron que amputar el brazo izquierdo porque le dio un cáncer y esculpió esa estatua con una sola mano y le puso a pesar de todo. A un año que talló esta obra magnífica, murió este excelso escultor de época finisecular, en la época de don Porfirio. Bueno, todo parecía estar todo parecía en contra de mí. Sin embargo, he ido sobreponiéndome a la adversidad en todo momento. Desde muy pequeño demostré un interés muy especial por hacer figuritas de plastilina. En cuarto de primaria entré a estudiar en la Escuela de Artesanías de la Basílica de Guadalupe. En quinto de primaria ya quería yo estudiar en la ENAP, la antigua Academia de San Carlos, pero se necesitaba haber terminado la primaria. Bueno, estás muy chiquito, muchacho, porque mi mamá me llevó de la mano. Yo quería estudiar en la ENAP. Señora, está muy chiquito. Necesita terminar su primaria. Termino mi primaria y regreso. Ahora necesitaba terminar secundaria. Y había las carreras de pintor, escultor y grabador. Bien. Termino la secundaria y volví al ENAP, pero ahora necesitaba terminar la preparatoria, porque entonces ahora ya era una carrera de licenciatura. Entonces, me chuto la prepa, ya regreso, pero entonces cuando ya regreso con mi prepa y todo eso, resulta que ya no eran las carreras plásticas de escultor, pintor y grabador, ahora era la carrera de artes visuales. Chingues, ¿con qué se come eso, carajo? Entonces había una guerra tremenda entre las artes plásticas, que eran las artes plásticas, y las artes visiones, que eran las artes visuales, en donde pues, todo era geometría, performance y cosas así. No eran happenings. Antes de ser los famosos eran happenings. Ya les decía que ya tengo 64 años. Traigo ya un poquito el camino recorrido. Bueno, entonces volví al ENAP y me encontré que ya no existían las carreras plásticas como escultor, pintor y grabador, sino que la carrera se llamaba artes visuales. Y las materias que se estudiaban eran casi un 80% teóricas y un 20% prácticas. Lo peor fue que el estudio con modelo vivo solo se contemplaba 2 clases a la semana, cuando esta disciplina es del diario. Del diario hay que estar frente a un modelo, cuando es un artista figurativo. Obviamente cuando es un artista abstracto, pues vale gorro el modelo, ¿verdad? Eso hay que arrugarlo y echarlo a la basura, ¿no? Pobrecitos modelos, man, como han sufrido, cara. Yo soy pro modelo. Bueno, finalmente me inscribí en la susodicha carrera de artes visuales. Perdón. Sí, este es el inicio. En el primer año, voy a recordar un poquito lo que dije hace rato, gané el primer lugar en un concurso de adquisición por 5,000 pesos, promovido por el rector de la UNAM, Guillermo Soberón Acevedo. Mi participación fue en la escultura geométrica, ya que mi profesor en la materia de experimentación visual fue Enrique Carvajal, mejor conocido como Sebastián, y fue él quien me convenció de participar en dicho concurso. Así que al ganar esa enorme cantidad, porque entonces 5,000 pesos era una barbaridad, yo lo invertí en viajar a Italia y estudiar la obra de mi admirado escultor Miguel Ángel Buonarroti di Simoni, y regresé convencido de que mi principal objetivo en la vida era emular la obra del gran Florentino, a pesar de todas las cosas de que Sebastián se mofaba un poquito de mí, porque cuando nos presentamos en su salón, le preguntó a cada uno de nosotros que por qué iba a estudiar artes, que cuál era la motivación. Entonces muchos dijeron, no, pues para saber, para experimentar. Y yo tuve la peregrina idea de decirle, yo quiero ser como Miguel Ángel. No, botó una carcajada, cabrón. Ay, Miguel Ángel. Bueno, y ya, me llamó durante todo mi año Miguel Angelito. Él también tiene su historia con el nombre de Sebastián, pero en fin, pero hubo ese acercamiento. Ok, bueno, entonces, pues ya me cortaron, había mucho que decir, pero finalmente creo que mis experiencias, pues, a ver si les puede servir algo la perorata, y bueno, les deseo la mejor de las suertes. Traía un material como para 2 horas, pero bueno, gracias. Muchas gracias.
Muchas gracias. Hay muchísima tela de que cortar Sí, ahí. muchísimo. Vamos a reservar los comentarios hasta el final ¿Cómo para no? poder darle cabida a Sí, 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 todos. adelante. Bien, vamos a seguir con el maestro Irving Cano, pintor de arte urbano. Es uno de los innovadores en el graffiti mural y con la particularidad muy interesante, muy valiosa de que insiste siempre en el rescate de su cultura zapoteca, el folclore ismeño, los colores, las danzas y sobre todo la lengua zapoteca. Y esto le da un giro muy, muy interesante a su práctica. Entonces, tienes la palabra, Irving. No hay aire con esto. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Mi nombre es Irving Cano y pues agradezco aquí la invitación, ¿no? Para poder venir a compartirles un poco de mi experiencia y de cómo pues he sobrevivido, ¿no? A través de la pintura del arte urbano. Bueno, principalmente, ya adelantaron ahí un poco. La pintura que yo hago, pues representa mucho el, el folclore y la cultura zapoteca del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca. Yo soy de Oaxaca, del estado de Oaxaca. Pues habla mucho de su gente, ¿no? Del color, del folclore, como ya había dicho. ¿Por qué? Porque pues creo ha estado muy olvidado la parte de la cultura zapoteca. Eh, Esto pues surgió cuando, bueno, más bien yo me di cuenta de todo lo que me rodeaba cuando yo estuve viviendo fuera de mi estado y pues al regresar después de 9 años de radicar en el estado de Morelos, en donde pues radiqué un buen rato para poder estudiar en la universidad, que pues estudié algo que no tiene nada que ver con lo que hago ahora, ¿no? Estudié sistemas y pues creo, bueno, no demasiado tarde, ¿no? Me di cuenta que no era lo mío y pues me dediqué a la pintura, ¿no? Regreso al pueblo de donde yo venía y pues me doy cuenta, ¿no? De todo lo que me rodea, todos los colores, la lengua, las tradiciones, la gente. Y pues a mí en particular me gusta pintar mucho, me ha llamado mucho la atención el realismo. Soy autodidacta, nunca he tomado ni un curso de dibujo. En esta imagen se puede ver, ¿no? Que me gusta mucho el realismo. Entonces, busqué la forma de cómo poder representar las dos cosas, ¿no? El realismo y la temática que yo quería utilizar, ¿no? Que es la cultura zapoteca. Rápidamente les platico de este diseño que se dice, este es mi corazón ismeño. Habla de las diferentes texturas del atuendo de la mujer zapoteca. Pues desde lo que son las texturas del traje cotidiano de la mujer itzmeña. Son unas texturas que les llaman cadenía, que está en la parte de arriba. Las partes de las bolitas cafés es de la falda que igual ocupan cotidianamente. Y en la parte central, que aparecen las flores, representa el traje de gala, ¿no? De la mujer itzmeña. Las manos, pues lo está entregando, está mostrando, ¿no? ¿Qué es lo que somos? Bueno, continúa, siempre trato de representarlo igual con personas, me ha costado mucho trabajo a veces poder hacer las sesiones de fotos. Como les digo, soy autodidacta en todo, desde la fotografía. Todo este material que traigo aquí yo lo he hecho, las ediciones, video, todo. Y entonces, pues trato de representar, ¿no? De buscar la forma de cómo poder lograr la idea que yo tengo, ¿no? A través de pues con ayuda de fotografías y montajes, ¿no? En todos aparece lo que son las flores itzmeñas. En esta trato de involucrar también, como les había dicho, la cultura, ¿no? Los rostros, por ahí se preguntarán por qué pura, siempre mujer, ¿no? En particular, siempre la mujer tiene una mirada muy profunda
que digo, no es que diga que los hombres no, ¿verdad? Pero es más sensible, ¿no? Entonces la expresión es más directa. Entonces aquí se puede mostrar en este mural. Y bueno, un mural que habla del maguey. Tiene un pequeño videíto. Eh, pequeño. He tratado de, a ver si se escucha, de trabajar pues de irme entrando, ¿no? Un poco al arte. Trabajo, artesanía inspirada en mis diseños. Realmente, les digo, es un poco difícil cuando eres autodidacta, que no tienes conocimiento absolutamente de nada, y más si vienes de una comunidad en donde pues esa información pues me ha tocado, ¿no? Ver a compañeros que incluso radican y son de aquí de la ciudad y pues ni siquiera ellos tienen el conocimiento, ¿no? Entonces para nosotros es más difícil. Me gusta mucho el arte, empecé con el graffiti, digo, sigo haciendo graffiti, pero siempre con la idea de seguir experimentando cosas nuevas, ¿no? De mejorar más bien la calidad del trabajo que yo quiero lograr. Este, empecé a hacerlo de la escultura porque pienso que pues es parte, ¿no? Para poder, no sé, en mi pensamiento, llamarte artista, pues tienes que tener conocimientos, pues amplios, ¿no? En la parte del arte. Actualmente la forma de cómo yo puedo sustentar todo esto es a través de prendas de playeras. Todo esto surge cuando, pues, se me ocurre, ¿no? Siempre me ha gustado ser auténtico, creo, todo artista, ¿no? Entonces, hice unos diseños que iban a ser principalmente para mí, pero, pues, cuando agarro y publico, uno de estos diseños, pues, a la gente le gusta, ¿no? Y pues empiezo a ver varias respuestas, ¿no? De gente que le gusta. eh, Muy difícil poder hacer una producción grande porque pues no tenía ingresos por otras, por otra parte, porque no, bueno, me adelanté mucho. Tengo una familia, tengo un hijo, una esposa, que anteriormente cuando yo terminé la universidad, como licenciado en sistemas, estuve trabajando, eh, pues, encargado de sistemas y pues todo iba bien, ¿no? Porque pues tenía un sueldo fijo y la familia todo, pues no se quejaba, ¿no? Pero pues no era lo mío, ¿no? Realmente yo decía, pues no es lo que yo quiero, pues sí, mi familia está bien, pero pues algo falta, ¿no? Entonces me salgo de trabajar, fue un caos cañón, lamentablemente me tuve que separar de mi familia. Creo ese es un punto importante también, ¿no? Cuando buscas lo que quieres y lo que quieres ser, ¿no? Yo en realidad amo mucho la pintura, y pues me separo de mi familia, ¿no? Fue cuando pues yo me decido a dedicarme a la pintura y pues mostrarlo, ¿no? Mostrar que en verdad era lo mío y que es lo que me gustaba. Aquí tengo unos diseños que he realizado y que ahorita estoy llevando a cabo. Les digo, me ha costado muchísimo trabajo poder llevar a cabo producciones grandes. He tenido que trabajar durísimo, como ha dicho aquí el maestro, hay que estarle rascando muy duro. Ya sigo pasando por ese camino. Eh, mm, es difícil, pero como le he dicho a los colaboradores que me ayudan, es difícil, pero se disfruta. Es muy rico, es muy padre. No lo veo como trabajo, afortunadamente. Estas son unas de mis inspiraciones, parte de mis inspiraciones, ¿no? El traje regional, la mujer itzmeña.
su atuendo también. Aquí tengo unos videos de las prendas que llevo a cabo son, podría decirse artesanal porque pues lo llevamos a cabo desde lo que es el corte de la hechura, la maquila, el estampado y pues es digno pues de valorar, ¿no? También porque no solo yo estoy al frente, ¿no? Bueno, o yo estoy al frente, pero atrás hay mucha gente que me ayuda, ¿no? Y eso es padre porque, pues, a mí me tocó que, pues, nunca tuve apoyo, ¿no? O alguien que me dijera: "No, pues, vente acá y nosotros te damos trabajo y puedes, puedes sustentarte", ¿no? Y, pues, no me tocó. Y yo creo que la experiencia te ayuda a reflexionar bastante, eh vuelvo a lo mismo, comparto, lo que dijo el maestro hace rato, ¿no? De repente, pues sí te quedan mal, muchos se te van, pues, riquis ahí con trabajos, pero, pues, es experiencia y, pues, eso te ayuda muchísimo. Tengo actualmente, me parece que son 7 personas u 8 que me ayudan en esta parte de las prendas de vestir. Eh, He tratado de aprender también un poco de la serigrafía, que también es muy padre. Aquí les decía, yo, igual hago las fotografías y trato de editar a lo que yo pueda, ¿no? A lo poco que sé, porque, pues sí, de repente también, pues el tiempo, pues, como que es muy limitado, ¿no? Entonces, yo quisiera, no sé, tomar cursos de fotografía y edición, pero a veces no hay mucho tiempo, la verdad. Son algunas de las prendas que hoy en día, pues tengo a la venta, ¿no? También realizo lo que son gafas de pata de bambú, con pata de bambú, perdón, pintados a mano con flores itzmeñas. Esto de los lentes surgió porque, pues, realmente a mí me agrada mucho, pues, utilizar gafas, ¿no? Y más en la zona de donde yo vengo, que es muy calurosa y, pues, necesitas realmente utilizar unos lentes, la verdad. Y en un tiempo tuve la oportunidad de pintar para un empresario en Morelos, el cual, pues, era socio de la marca Ray-Ban y por ahí, pues, tuvimos, una charla en el cual, pues, yo ya traía esta idea de hacer los lentes, pero, pues, igual, ¿no? Como son personas muy poderosas, pues, te pueden jugar chueco, ¿no? Y al final fue lo que pasó, pero pude sacar una parte pude pude sacar algo de la producción, ¿no? Realizada. Y, pues, son experiencias que suelen pasar. Y pues, case, ¿no? Me gusta como llevar, la cultura en varios, ¿cómo podría decirlo? Em, en varios productos o en cosas que cotidianamente podemos ver, ¿no? Y fue muy curioso cuando empiezo todo esto, fue aproximadamente hace 3 años y me di cuenta cómo esto fue como un boom, ¿no? Sí, se vio como el resultado y vi cómo las mismas generaciones lo empezaron a hacer, ¿no? Porque empiezo a hacer lo de las gafas y les digo, varias empresas se me acercaron, queriéndome comprar, pues, esta idea. Al final, pues, no la compraron, pero se la fusilaron.
empecé a ver ahí muchas empresas de las cuales me habían hablado, a veces, pues como no hay conocimiento y pensamos que es la oportunidad de poder mostrar nuestro trabajo y poderlo, pues, poderlo vender, ¿no? Ofreces tu trabajo, ¿no? Y finalmente, si no lo tienes registrado, pues es fácil de fusilárselo. Así me pasó con una empresa. No tenía nada registrado, entonces agarraron y ellos los empezaron a producir. Em, pero pues no está hecho a mano, ¿no? Eso es la ventaja. Los case igual, ¿no? Digo, es quien no ocupa un celular, ¿no? Entonces siempre lo traes a la mano, mucha gente lo ve. eh, Hubo buena respuesta. Ahorita lo dejé hacer porque no me gusta como repetir las cosas, hacer lo mismo. Siempre me gusta buscar opciones, ¿no? Y siempre hacer cosas auténticas, muy auténticas. Eh, lo he dejado de hacer, igual son pintados a manos, un rollo para encontrar la forma de cómo se conserve en un plástico que pues es muy flexible, al igual que lo de las gafas, ¿no? Para moldearlo. He realizado pequeñas esculturas de cráneos, igual con cultura, con color, ajá, con color y con figuras, ¿no? Ismeñas. Y pues estos son parte de los productos que manejo. eh, y pues creo, hablé muy rápido y pues es parte de lo que yo hago, de lo que soy, de lo que he emprendido. Realmente sí es muy difícil poderte emprender pues poder realizar y llevar a cabo lo que uno tiene en mente, ¿no? No es imposible, simplemente, pues, creo lo complicado al final, pues, lo disfrutas, ¿no? Porque es muy muy padre el darte cuenta cómo has pasado de escalón a escalón y de tropiezo en tropiezo, ¿no? Y de levantones, y eso es muy padre. Actualmente sigo haciendo lo que me gusta hacer, la pintura, muralismo. He tenido invitaciones fuera del país. Hace rato estaba escuchando que hay apoyo para artistas que pues ya son internacionales, ¿no? Realmente yo nunca he podido contar con apoyo de estos. ¿Por qué? Porque también no tengo la idea de cómo financiar o de cómo solicitar ese tipo de apoyo, ¿no? Este, He estado, bueno, como artista, muralista, he representado, o bueno, a lo mejor no representado, ¿no? No me gusta decir esa palabra, pero he estado fuera del país representado en la cultura mexicana, ¿no? O zapoteca. El año pasado, justamente por estas fechas, me tocó estar pintando un mural en la ciudad de Abu Dhabi, en los Emiratos Árabes. Apenas hace 3 semanas regresé de hacer un mural en Canadá, en Chicago, perdón. Y tengo la invitación a un festival de muralismo urbano en Canadá, en Vancouver, en Canadá. Este, en septiembre hay una exposición también en Francia y pues así, ¿no? Pero no he podido contar con ese apoyo o el servicio también del marketing, ¿no? Que es muy importante, la verdad. Yo siempre he dicho, yo no soy bueno hablando, no sé si lo estoy haciendo bien ahorita, pero mi pretexto siempre ha sido, creo por eso pinto, ¿no? Porque no sé expresarlo verbalmente, ¿no? Pero pues nada es imposible, ¿no? Siempre he dicho eso, todo se puede. Bueno, gracias. Muchas gracias. Creo que por lo menos hay dos puntos muy interesantes. Uno es la del el costo personal que lleva a estas prácticas y también la otra, la de que la autogestión es en gran medida una cuestión de saberes prácticos y de transmisión de tradiciones y de transmisión de conocimientos, ¿no? Prácticos sobre, por ejemplo, lo que decía el maestro Espino, lo que nos ha platicado ahora Irving, de saber cómo se hace para poder facilitar el camino y allanárselo a los demás.
Bien. Ahora seguimos con el maestro Sergio Sánchez Santamaría, un egresado de la Esmeralda, un grabador muy reconocido, con una larguísima trayectoria ya. Tiene numerosos reconocimientos, exposiciones alrededor del mundo, ha ilustrado muchos libros, tiene 4 murales, tiene un gran contacto para trabajar con universidades en Estados Unidos, en México, etc. Vamos a escuchar lo que nos tiene que decir. Bueno, pues buenas tardes a todos. Gracias, Alfredo. Gracias, maestra Irma. No el maestro Carlos Guevara, pero el maestro Carlos Guevara, el director del CENIDIAP, fue mi maestro cuando yo ingresé a la Esmeralda en el 96. En aquel momento él nos daba historia del arte. No, me tocó un año, no creo que se acuerde de mí porque pues, era chamaco entre más chamacos, pero bueno, yo sí me acuerdo de él. Pero bueno, muchas gracias. Y muchas gracias a todos ustedes por estar en esta ocasión, escuchando, pues, yo diría que la mesa de la disidencia, la mesa no adscrita a las instituciones, y que bueno, yo creo que más que un mensaje de superación personal, son historias de vida. Acá vemos al maestro de más de 45 años de trabajo, a los otros maestros más jóvenes, pero bueno, también con su trabajo ya tratando de ser consolidado. Y bueno, en mi caso, yo ya hablo de 20 años de dedicarme a la gráfica. Muchas veces para entender mi trabajo es necesario también un poco comprender también de quién se trata y quién lo hace. Cuando yo me dediqué o decidí dedicarme al arte, yo era muy niño. Y de alguna manera, cuando yo era niño, yo crecí en el barrio de Tacubaya. El barrio de Tacubaya en aquel momento salía de esas populosas bandas de chavos delincuentes que se llaman los Panchitos, la pandilla Book, todos ellos. Yo no los conocí, yo era muy niño, pero oí hablar mucho de sus actos delictivos. El barrio de Tacubaya, que ahora es una colonia que le llaman hipsteriana, ya no me gusta tanto la colonia, pero ahí crecí en la San Miguel Chapultepec. Cuando yo era niño era un barrio duro, era un barrio donde la banda pues no se andaba con bromas. Ahora ya no, ahora ya todos andan pues, hipsters, ¿no? Andan con sus perritos, restaurancitos, condecita, todo muy tranquilo, pero bueno, a mí no me gusta ya ahora, pero bueno, por ahí es por donde ando. Bueno, y la cuestión es de que yo lo mismo que es el maestro, yo en mi caso no solamente soy grabador, y no soy grabador porque además no me titulé de la licenciatura. Yo realmente por creer en mi trabajo me hice de muchos enemigos, y muchos enemigos de ellos eran mis maestros y gente que llegaron a cargos pues, administrativos en la Esmeralda, que fueron los primeros en bloquearme hasta para titularme. Cuando yo llego en este punto, para mí era muy difícil conseguir hasta para inscribirme a los subsecuentes años. En aquella época pagábamos 500 pesos para acceder al siguiente semestre y yo a veces no lo juntaba. Entonces tenía que hacer circo, maroma y teatro para pues, juntar el dinero y poderme acceder a los siguientes semestres. Y bueno, de alguna manera yo no soy grabador nada más porque lo diga, sino porque es el oficio que hago. Yo a veces digo que un carpintero trabaja madera, pues es carpintero, ¿no? Un herrero pues trabaja con soldaduras, metales, todo eso. Entonces, pero yo además de ser grabador, soy administrador, soy cobrador, soy distribuidor, soy diseñador, soy todólogo, soy mi patrón y soy mi empleado. Y bajo ese parámetro, yo no tengo un día de descanso. O sea, para mí no existen los domingos, para mí no existen las vacaciones, para mí no existen esos días de asueto. Para mí todos los días son días de trabajo. Y de alguna manera, esa dinámica, ese esfuerzo, esa disciplina, no he hecho más que ver coronado ciertas situaciones en mi vida profesional, que es lo que realmente le da mucha fuerza a mi espíritu, que es en realidad muy débil. Para esto también no me gusta mucho leer, pero voy a leer un poquito el texto para que más o menos vayan entendiendo. Y bueno, también de alguna manera, pues es compartirles eso. Yo siempre tuve clara la idea que iba a ser artista. Yo no sé si en este momento lo sea. A mí me queda muy mal el término, porque yo creo que uno no puede terminar esa actitud del arte. Yo soy grabador, que sea artista ya lo tienen que determinar tanto el tiempo y como gente entendida de los temas. A estas alturas, pues, podría sonar un poco pretencioso, pero la cuestión de mi obra realmente en México no tiene gran repercusión, porque instituciones como el Museo Nacional de la Estampa, el Iago, el Carrillo Gil o cualquiera de esos museos no existe ni una sola pieza de mi autoría. Sin embargo, voy a leerles un poquito la lista en donde sí hay obra mía.
y esta sí se encuentra en las colecciones, ustedes lo pueden checar en los servidores de las universidades, donde aparece. Entonces, obra mía existe en el taller de producción de La Parota de Colima, en Nuestra América, en la colección de América de Gráfica de la Casa de las Américas en La Habana, Cuba, en la colección de arte de Colby Sawyer en New Hampshire, en Estados Unidos, en la colección de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el Museo Nacional de Arte Mexicano de Chicago, Illinois, Universidad Nacional Autónoma de México, en Duke University, North Carolina, Supergraphic Workshop en Carolina del Norte, en el Durham Tech en Carolina del Norte, en Bancroft Library, University of California en Berkeley, en California, en New Mexico History Museum en Nuevo México, en Princeton University, New Jersey, Stanford University, California, Bridwell Library, Southern Methodist University en Texas, Beinecke Library en Yale University en Connecticut, en University of California de Santa Bárbara, California, en el Smithsonian Institution en Washington, D.C. y en Notre Dame University en Indiana. Y bueno, pues voy a comenzar el texto que empecé para compartirles y bueno, a ver qué les parece. Sé grabador en México en el 2017. Mis viajes. Desde niño, cuando tenía 7 años, que mi padre me llevaba a mi hermana y a mí afuera del aeropuerto de la Ciudad de México, en los 80s para ver despegar y llegar a los aviones, soñaba despierto con volar. Pasaron los años cuando trabajaba por la estación del metro La Viga del Circo Volador. A mis 27 años nunca me había subido a un avión y pasarían años más para lograrlo. Los veía pasar encima de mí y mi fuerza de voluntad me impulsaba a pensar que tendría un día que viajar. Volar, ver las nubes, ver la tierra como la ven los pájaros, ver los océanos, ver las nubes, ver las estrellas, los cristales de hielo que se forman a más de 10,000 metros de altura con mis propios ojos. Soñar con conocer las latitudes, otras lenguas, otras personas. Ver el cielo que vio Kurt Cobain en Nueva York cuando grabó su famoso Unplugged. Ver el cielo que vio Lynn Ward, el famoso grabador de Chicago. Ver el cielo que vieron los bolcheviques en el Transiberiano en la región de los Montes Urales. Pensaba en ver con mis propios ojos la colección de grabados mexicanos del Museo Nacional de Arte Mexicano y conocer el Instituto de Arte de Chicago, el lago de Michigan, ver el estadio de los Toros de Chicago, subirme al ferry del río Chicago, ver los bosques de Nueva Inglaterra, esas extensas áreas donde hay pavos salvajes, alces, esos bares donde tienen un ambiente moderno pero a la vez de un estilo gringo de hombre de los bosques, de cazador de alces, lobos u osos. Estar en una bella casa dentro del bosque donde la extensión te daba para tener hasta 1000 árboles. En medio de la nieve, del frío que cala hasta los huesos, respirar los vientos que venían del Polo Norte, conocer la costa del Golfo de Maine, el Océano Atlántico, pero en el norte de América. Conocer el bello pueblo de Northampton y ver el mural en técnica de fresco de Rufino Tamayo en el Smith College. Conocer al mundialmente reconocido y gran artista grabador Barry Moser, un grabador muy importante norteamericano, para mí uno de los mejores de toda América. Se los recomiendo que lo busquen en internet. Y poder tener la oportunidad de charlar con él, de preguntarle de su técnica, de sus manuales de grabado, de su maravillosa obra. Ir a Hanover y conocer Dartmouth College, su maravilloso Hood Museum y su emblemático mural de Epic of American Civilization del gran José Clemente Orozco. Ver al gran Cristo rompiendo a su cruz, el famoso fresco que está ahí, y ver esos egresados universitarios gringos recibiendo un feto muerto. Me dejó sin palabras. Pintar mi primer mural en acrílico en los Estados Unidos, en la suite de honors en Colby Sawyer, teniendo como ayudantes estudiantes del colegio, así como trabajar en su bello taller de grabado de su departamento de artes. Sentir la emoción e incertidumbre de viajar más de 14 horas sobre el Océano Atlántico e ir a Europa, París, Moscú, donde perdí un vuelo y si no fuera por mi amiga Irina Krasnova, no sé qué hubiera hecho. Estar en Perm, Rusia, ciudad donde se ven las famosas noches blancas que describe Fyodor Dostoyevsky, donde de México se conocen solamente a los mayas, de Big Hat, los sombreros grandes, y las biches, me decían los rusos, las playas, donde aprecié la belleza de la mujer eslava y la empatía por el gusto de nuestra piel morena, donde vi gitanos, vi resquicios de la Rusia comunista, con monumentos dedicados a Lenin, monumentos al soldado desconocido muerto en la Segunda Guerra Mundial. Vi aviones, cazas, surcar los cielos a toda velocidad. Vi las vías del tren transiberiano que de un lado iba a Moscú y del otro hacia Vladivostok.
Vi en el zoológico 2 lobos enormes, gigantes, con miradas de una fuerza que solo he visto en los jaguares, uno negro y otro blanco. El lobo negro, impactante, su fortaleza aún tras las rejas. Jamás pude olvidar el poder de su mirada. Carolina del Norte, reencontrarme con el doctor Bob y su familia, sus hermosos canes que él les llama doguitos, unos perritos muy hermosos. Dos nobles y fieles acompañantes. Conocer mis nuevos amigos interesados por mi obra. Di charlas, talleres de grabado a alumnos de arte de la Duke University y exponer mi obra en la Galería Frederick en el campus. Conocer sus hermosas instalaciones que son el estilo de las universidades y colegios gringos, lugares donde se forjan sus profesionales que llevarán las riendas de su país en sus respectivas áreas. Pero también el dolor de nuestros connacionales, de sus tristes historias en el gabacho, imágenes de sus tragedias que son traducidas en mi grabado, en mi obra. Nueva York, esa gran urbe donde todo es tan grandioso, de Subway, Uptown, Downtown, de Central Park, el puente de Brooklyn, como seguramente lo vio Leopoldo Méndez cuando tuvo su beca Guggenheim. El MoMA con todo lo contemporáneo en el arte en el Metropolitan Museo de Arte, con un pedacito de todo el mundo en sus maravillosas galerías. El Museo Guggenheim, el Central Park, el edificio Dakota en donde asesinaron a John Lennon. Ver mexicanos, chicanos, pakistaníes, musulmanes, judíos ortodoxos, la moderna Babilonia. Jamás pensé que un día ese niño que llevaban a embelecerse viendo despegar y aterrizar los aviones, tuviera la oportunidad de ver en vivo lo que les platico. Estos viajes, gracias a filántropos e instituciones. Aquí en México es tan complicado viajar. Es un privilegio para los ricos y en ese no cuentan los pobres como yo. Sobrevivir sin becas ni premios. ¿Cómo sobrevivir de tu obra aquí en México o en cualquier país del mundo? Ser artista en cualquier latitud es bastante complicado. Obvio, es más donde las condiciones externas no son las óptimas. Yo en mi estado natal no vendo prácticamente nada de mi trabajo. No sé a qué se deba, lo que sí noto es que la economía de la población sí da para muchas fiestas y todos los elementos que conlleva este tipo de actividades. Pero una parte es la gente del pueblo, pero tampoco la gente que tiene un nivel cultural más alto, tampoco lo hacen. ¿Qué será? Es un misterio porque aunque la economía sea precaria, siempre hay dinero para todos, menos para el arte. ¿Qué lleva a un individuo a comprar arte? Lo desconozco. En mi caso, los coleccionistas que adquieren mi obra sí los noto con ciertas constantes. Además de ser diletantes del arte, son personas sensibles a las imágenes que tienen un contenido, además de que ellos son solidarios. ¿Dónde más se va mi obra? Donde más se va mi obra es en coleccionistas en los Estados Unidos. Y ellos saben de mi trabajo por terceras personas. Y estos a su vez me imagino comienzan a investigar sobre mi trabajo gráfico y claro, van haciéndose asiduos fans de mi obra. Curiosamente ellos entienden más mis mensajes. Mi obra aquí en México yo noto mala recepción, tanto por los especialistas como por las personas en general. Y bueno, ¿qué decir de los curadores que en una gran mayoría, no todos, hago la aclaración porque por eso estoy aquí, pero solo quieren hacer sus investigaciones con sus amigos que son becarios del FONCA. Y eso porque les da flojera investigar y arriesgar. Recientemente hubo una exposición en el Museo Nacional de la Estampa, hace como 3 meses, hago la aclaración, en donde, por cierto, solamente yo he expuesto una sola vez y fue en los 60 años del TGP, Taller de Gráfica Popular en el 97, si no mal recuerdo, que bueno, esa acotación. En esta exposición que menciono en el Museo Nacional de la Estampa, por los autores retomados se ve que no hubo una rigurosa investigación y solo se fueron porque los tenían a la mano en ese momento. Creo que alguien que investigue sobre la estampa contemporánea por fuerzas tendría que tenerme como referente. Por la seriedad de mi propuesta, por mi oficio, por las 2 décadas ininterrumpidas de dedicarme al oficio de grabar. Suena muy petulante, y discúlpenme, pero las colecciones de distintas universidades norteamericanas que tienen sus colecciones obra mía, creo que es un buen aval. En México no hay obra mía en espacios de gráfica como el Museo Nacional de la Estampa o el IAGO. Ahora sí que hay obra mía en México, pero en colecciones muy selectas y serias, en las cuales podría mencionar la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la UNAM, en la UAM, o entre coleccionistas como lo fue el maestro Ricardo Pérez Escamilla o el actual maestro Rafael Barajas El Fisgón. Además de ellos, otros amigos y cómplices que adquieren mi trabajo. Vivo de mi obra y todos ellos son importantes para el desarrollo de mi trabajo. Son personas con demasiada empatía por mi trabajo gráfico. No podría mencionarlos a todos, pero todo mi agradecimiento tanto a México como mexicanos y estadounidenses.
Exposiciones en espacios oficiales. ¿Cómo exponer en México? Oficialmente, pues es por medio de los concursos, bienales, curadurías temáticas requeridas por los guiones museográficos, etc. Es por estas dinámicas en donde puedo ver un autor su obra. En mi caso, yo estaba en La Esmeralda cuando enviaba propuestas. En aquella época se mandaban las obras y bueno, hubo concursos donde sí quedaba seleccionado, como el concurso Posada de Aguascalientes, la Bienal Alfredo Salce de Morelia, Michoacán, o la Bienal de Mérida, que incluían poder acceder a un premio y exponer en sus respectivas sedes, o sea, los museos que las convocaban. Y otros donde yo y mi obra pasaba de noche, como en uno al que yo siempre soñé quedar seleccionado, que fue el concurso de arte joven, nunca me seleccionaron, y en la Bienal Diego Rivera tampoco. O sea, nunca, no sé qué pasaba, ¿no? Exposiciones individuales, entre otros los lugares fueron la Casa del Lago de la UNAM, la Biblioteca Nacional de la UNAM, Galería de Arte de la UAM Iztapalapa, Biblioteca Miguel Lerdo de Tejada de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. La constante de estos espacios ha sido la invitación por parte de las instituciones, ya que estos espacios tienen todo un protocolo para la realización de los eventos de presentación de un artista. En la mayoría tienen que ver que se tienen que presentar teniendo una línea que se apegue a la función del espacio, donde se presentará para que pueda tener una mejor recepción por parte de los visitantes. En aquellos espacios, y también hace una línea curatorial, donde la propuesta tenga coherencia en una unidad de obra para que se entienda mejor el discurso del artista. Y bueno, también está en la lista de espera, ya que estos espacios regularmente tienen calendarizados todos sus eventos y me ha tocado esperar hasta 5 años. Y bueno, es parte de los logros de las exposiciones de la dificultad a veces de presentar tu obra. No sé si antes me era más complicado para presentar mi obra en los espacios, pero ahora por lo menos en este año 2017 tendré como 6 exposiciones individuales: Guanajuato, Pátzcuaro, Ciudad de México, Cuernavaca y Estados Unidos. A antes que nada más con trabajos me seleccionaban y pues era cuando podía exponer, ¿no? Aunque me dan a mí todavía incertidumbre y emoción todas mis exposiciones, hay una que tengo en mi mente y esto no quiere decir que las demás carezcan de interés. Esta es una anécdota que me pasó, ya sea en México o en el extranjero. Y esta me pasó en el Museo Nacional de Arte. Cuando se celebraron los 100 años de José Guadalupe Posada, yo no sabía nada de su organización de una exposición. Y un buen día, checando mi correo electrónico, me escribió el curador de la exposición pidiéndome imágenes de mi obra. Él me indicó que ya tenía imágenes seleccionadas, pero quería ver otras. Así que me pidió imágenes. Cuando él determinó cuál sería la imagen que quería en la exposición, me pidió ver en vivo unas 10 piezas mías. Esto fue hace como 3, 4 años, para que se determinara cuál sería escogida para la exposición. Al ir a la cita, él me pidió ver la obra. Yo realmente jamás había visto a este maestro, ni él a mí. Ya escogida la obra, que su anécdota fue que en un concurso, esa misma pieza no me la seleccionaron en México, mas en la Casa de las Américas, en la Joven Estampa, sí quedó seleccionada, fue la que escogió. En un momento, a ver, me perdí. Yo en ese momento le comenté al curador, le digo, ¿quién me recomendó para estar en esta exposición? Y él se volteó a verme fijamente a los ojos y me dijo, aquí nadie recomienda a nadie. Nosotros tenemos un equipo de curadores e investigadores que dieron con tu trabajo y juzgaron que era necesario que tu obra estuviera aquí. Yo me quedé mutis, no dije nada y sin embargo sí me llamó la atención eso, ¿no? O sea, me puse a pensar que el sistema o las mismas instituciones hay seriedad dentro de nepotismo y corrupción que a veces se da. Ya estando ahí, mi obra tenía que estar dentro de la muestra, ya que representaba varias cosas: el tema, la contemporaneidad, el oficio y la calidad artística. En la sala estaban todos los grandes: José Clemente Orozco, Leopoldo Méndez, Alberto Beltrán, entre varios más. Los únicos 3 vivos que estábamos en la sala era Adolfo Mechac, Francisco Toledo y yo. Para mí ese fue un gran gol que metí, ¿no? Y bueno, mis 20 años de grabador. Estando en Nueva York el pasado 2016, en una charla con unos amigos gringos, surgió la idea de hacerme un pequeño documento, un objeto visual que conmemorara mis 2 décadas de grabador. El aniversario no pasaría desapercibido, ya que es un mudo testigo que da fe de 20 años de dedicarme por completo a la gráfica, con algunos altibajos, pero siempre en la constancia de crear mi obra en esta hermosa técnica. Este catálogo, que se hizo con mucho entusiasmo, fue el resultado de esa charla,
en la urbe de Hierro y que de alguna manera fue un producto casero, en lo cual participaron amigos que creen en mi obra. Y como decimos en México, pasé el sombrero para ver con cuántos cómplices amigos míos contaba. Y bueno, fuimos en realidad 6 personas lo que hicimos este trabajo, que es un catálogo que si yo me iba a esperar, ninguna institución me lo iba a apoyar. Y sin embargo, yo lo gestioné, yo lo hice, le pedí a mis amigos y bueno, ese es el resultado. Y bueno, ¿es algo heroico este catálogo? Claro que sí. En estos momentos de camino he conocido y se me retuercen las tripas de ver cómo todos quieren dinero y si un diseño, dinero. Si un proyecto no genera ese dinero, no lo hacen. Desde editores, despachos de diseño hasta historiadores. Conozco algunos casos que solo siguen haciendo ad nauseam, por ejemplo, el tema de Posada, que solo siguen, que aunque ya no haya nada nuevo y esté súper sobado el tema, saben que se vende solito el tema, o de editores que generan sus propios mitos a partir de su corrompido grupo de amigos becarios del Fonca o sus vecinos de la famosa colonia hipster La Condesa, los cuales si les interesa, si los cuales les representan dividendos y canongias mutuas, sí se arriesgan apostando a sus proyectos. Ha habido editores que me han rechazado proyectos por no ser de su selecto grupo de amigos, o que por dárselos a alguien con firma me han echado abajo mis proyectos. No me gusta manejar nombres, porque esto del arte también es una mafia, y pues quiero seguir viviendo todavía, ¿no? Y muchos artistas que según son la vanguardia siempre llevan el apellido de sus padres intrínseco. Eso me parece aberrante. De pronto dobla mi espíritu, pero no me lo quiebra. La obra agarra tal fuerza que la inercia que lleva con el tiempo la hace más grande. Las pruebas fehacientes de esto que menciono son las oportunidades de algunas instituciones mexicanas que creen en mi trabajo, como el pasado reconocimiento que me entregó la Universidad Autónoma del Estado de Morelos en el campus Chamilpa de Cuernavaca, o de coleccionistas particulares mexicanos, los cuales son muy pocos, pero son personas que ayudan a desarrollar mi trabajo creativamente. Y bueno, la mayoría de mi obra sale de México. La adquieren coleccionistas de los Estados Unidos y para muestra de este hecho, el lugar donde culminaré mis 20 años serán en los Estados Unidos. ¿Cómo vivir del grabado? Ni yo mismo lo sé. Es tan doloroso ver que el arte para quien va dirigido ni siquiera se toma el tiempo para apreciarlo. Me refiero al público mexicano. Las personas solo quieren ver obra digeridita, como papilla para bebé. No quieren verse y no quieren cuestionarse. Prefieren ver obra que ni siquiera entienden, o desnudos femeninos o paisajitos folclóricos. He aquí quizás la respuesta del por qué el grabado. Porque para mí es muy superior a la pintura, y no me refiero a un plano artístico o técnico. Los artistas más grandes extranjeros o mexicanos que yo admiro son pintores. Más bien a un plano dialéctico, a la complejidad de usar la mínima carga cromática que utiliza la mayoría de los artistas. O sea, según yo, un mal dibujo se compensa con una buena pintura. Mas, sin embargo, un mal dibujo no se compensa con nada. Y es para mí el reto artístico. Haciendo alusión a la famosa frase del gran José Clemente Orozco, si no hubiera sido grabador, sería grabador. Barrio de Tlayacapan, Morelos, 2017. Muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias, Sergio. Ahora nos vamos a tener una perspectiva diferente y muy interesante con el maestro Carlos Soto, que es modelo profesional, ha modelado por una larga trayectoria de modelaje para escultura, para pintura, para fotografía, desde que sus inicios como estudiante en Tampico, de donde nació, hasta nuestros días, porque sigue con su carrera. Entonces vamos a escuchar este otro ángulo de este asunto. Buenas tardes a todos, bienvenidos. Mi historia es breve, pero satisfactoria. Gracias. Carlos Soto nace en Tampico, Tamaulipas, el 9 de febrero de 1960. Su primer contacto con las bellas artes es en el IRBATL, Instituto Regional de Bellas Artes de Tampico, donde entra a estudiar teatro con los maestros Emilio y Leticia Benavides, presentándose en diferentes sketches.
A través de una apuesta con el director de la escuela, José Peralta Castañeda, empieza su carrera como modelo profesional con el maestro Jorge Yapur. Fue cofundador del grupo de teatro de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Ha laborado en el Instituto Potosino de Bellas Artes, toma cursos con la gran actriz Emma Teresa Armendáriz. Llegó a la Ciudad de México en el año de 1987 a estudiar teatro en la Academia de Arte Escénico, dirigida por el maestro Miguel Córcega. Ese mismo año entra a laborar en la Escuela de Pintura, Escultura y Grabado La Esmeralda con el gran maestro escultor Antonio Villalobos Brown. Instituciones en las cuales he elaborado: Academia de San Carlos, ENAP Xochimilco, Escuela de Diseño y Artesanías, Universidad del Valle de México, Universidad Iberoamericana, Universidad Latinoamericana en Valle Dorado. Artistas particulares: el gran maestro Carlos Espino, Rosa María Miranda, Alberto García Oliveros. Pintores: Hermenegildo Sosa, Mario Rangel, María Rosa Olivo y Roberto Cortázar. Con el fotógrafo José Raúl Pérez. Requisitos para ser modelo: ser desinhibido, que me ayudó bastante el teatro, resistencia física y cultura general. Cuando voy a posar para un determinado personaje, investigo su biografía, época, vestuario, material fotográfico y actitudes del personaje. ¿Cómo nacen los contactos para que haya trabajo? Te recomienda tu mismo trabajo y los artistas con los cuales has trabajado. Un punto importante entre el modelo y el artista plástico: debe de haber mucha comunicación, confianza, para poder desarrollar el personaje que estamos realizando. Actualmente el modelo de figura humana es una especie en vías de extinción. ¿Por qué? Por falta de presupuesto en las instituciones públicas, la tacañería en las instituciones privadas y, sobre todo, la población de artistas plásticos actualmente es mínima y todo lo quieren solucionar a bases de fotografía y así se ahorran el pago del modelo. Preguntas que me han realizado en el transcurso de mi vida como modelo. Disculpa, ¿de modelo se puede vivir decorosamente? Por supuesto, siempre y cuando haya artistas figurativos. Un alumno: Carlos, ¿de qué vas a vivir cuando seas viejo? Pues seguiré viviendo de modelo, si me siguen llamando, por supuesto. La figura humana, sin temor a equivocarme, es el paisaje más maravilloso de la creación, y quien domina el dibujo del cuerpo humano podrá dibujar cualquier objeto que se le ponga enfrente. Me tocó vivir la transición del plan de estudios cuando era la carrera de artes plásticas
y pasa a artes visuales. En la carrera de artes plásticas llamaban pintura y escultura. Ahora le llaman bidimensional y tridimensional. Pocos alumnos son los que dominan el dibujo de la figura humana. Dentro de la escultura, posar la anatomía no es tan cansado, ya que puedes descansar a discreción y no pasa nada. Todos los músculos vuelven a su lugar. Pero cuando llega la hora de vestirlo, ahí sí. Se hace presente la resistencia y no puedes moverte hasta que no pasen los 360 grados. Pues, con la siguiente frase, concluyo mi plática. Mi más especial agradecimiento al escultor Carlos Espino por la oportunidad de navegar en el mismo barco de la estatuaria mexicana. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Seguramente habrá preguntas del público al final, por lo interesante de tu punto de vista. Bien, vamos a terminar con la intervención de Denis Miranda Zamorano, artista visual, autodidacta también, que ha hecho muchísimas exhibiciones, exposiciones en espacios alternativos, no solo en México, sino en Los Ángeles, en París, en otros lugares. Y para lo que nos interesa muchísimo acá, es impulsor de proyectos colectivos de autogestión para producir y difundir proyectos artísticos, varios de ellos muy, muy interesantes, como la Biblioteca Ambulante, etcétera, ¿no? Y vamos a ver la presentación de Denis. Hola, ¿qué tal? ¿Sí se escucha? Pues antes de llegar aquí, bueno, hola, mi nombre es Denis Miranda Zamorano. Venía más nervioso hace rato, ahora creo que estoy más. Como verán, la presentación se llama Amigos y es el lado por el cual yo decidí articular lo que yo iba a decir. Ahora tengo otra duda, que es que veo algunos estudiantes de artes plásticas, me imagino, no sé cuál sea su profesión, pero es algo de lo que no hablaron aquí, y es que aquí solamente hay prácticas tradicionales, desde el grabado, la escultura y la pintura, e incluso el modelaje, como dice el maestro Carlos. Y poco se ha hablado de las prácticas que se ejecutan hoy dentro de los lenguajes bajo los cuales se articula el arte contemporáneo. Hay dos cosas, entonces el arte y la autogestión, que deriva de un tiempo, como decía hace rato el profesor Alfredo. La autogestión parece más una vía de supervivencia, más allá de algo planeado. Y con respecto al arte me refiero a los lenguajes bajo los cuales se rige actualmente esta práctica. Los grandes mercados, los mercados que tienen muchísimo más éxito, en la actualidad venden y compran cosas que para muchos de nosotros pueden ser impensables. Ese es uno de los grandes retos bajo los cuales yo me he tenido que articular dentro de este panorama, porque uno como artista ya no apela de manera técnica, sino bajo preceptos más del pensamiento, tratando de insertarse dentro de un discurso muchísimo más del tiempo, bajo las circunstancias actuales en las cuales se encuentra el mundo y cuáles son los diálogos contemporáneos. Yo quería hablar un poco de mi historia, pero hay mucho por este lado que creo que hay que hablar acerca de la autogestión y el valor de la comunidad dentro de las prácticas artísticas. Creo que esa es una de las cosas muchísimo más importantes, por lo cual decidí llamar a mi plática Amigos, porque cultivar estas relaciones y poder tener estas posibilidades dentro del arte y poder generar una especie de red
con agentes artísticos o con agentes que no están involucrados dentro del arte, con personas que te ayudan con tu producción artística, pues es muy importante. Hace rato hablaba el maestro de los cócteles y me imagino que a usted no le gusta, pero actualmente fomentar estas relaciones y desgraciadamente las personas importantes dentro del mundo del arte, pues les encantan los cócteles. Entonces, es ahí donde a veces uno como artista debe de empezar a entender que debe de articular y mejorar cada vez más un lenguaje con el cual ustedes puedan convencer a estas personas que están dentro del mundo del arte. En transmisión en vivo a lo mejor voy a tener que callarme unas cuantas cosas, pero por lo regular es fácil convencerlos. Ok, en el momento que pueda como que dislocar mi conversación hacia estos ámbitos, lo voy a hacer. Ok, pensaba empezar a hablar de dónde había iniciado mi historia como artista plástico e iba a nombrar la Escuela de Iniciación Artística número 1, pero debido a fricciones y problemáticas, lo voy a quitar. Y voy a poner en primer lugar estas bodegas que hace algunos años fueron bodegas de embotellamiento de Coca-Cola en Venice, California, y que ahora es una comunidad es un centro de estudios de artistas que forma parte de una comunidad de artistas de Venice que tratan como de rescatar un poco la producción artística dentro de este espacio. La mayoría de ellos de manera tradicional, muy exótica, la producción de pinturas en patinetas y cosas así. Por lo cual, ahorita voy a hablar por qué me tuve que salir de ahí. Conocí a esta persona, la persona que es el modelo de esta estatuilla, es Jim Boothman. Jim Boothman es una persona muy importante dentro de la escena, no solo de California, sino de la escena de Nueva York, por ahí de los 80, 60. Jim Boothman es una persona muy curiosa que se dedica a apoyar a artistas que de alguna forma no tienen recursos ni manera de poder proyectar sus ambiciones. También pues le gustan los artistas de manera como más de afecto y físico. Entonces, los quiere mantener cerca, ¿no? Eso pasa también. Eso no quiere decir, eso no le quita que sea buena persona, simplemente le gusta. Bueno, él es Jim Boothman. Jim Boothman forma parte de una familia, la familia de dueños de la compañía Roots Canada, que se dedica a la producción de zapatos de piel. Pues es canadiense y que ahora ha extendido sus plataformas hacia Estados Unidos y ha tenido grandes logros y mucho éxito también en las ciudades de Nueva York, Chicago, Los Ángeles. Y entonces Jim, como es el artista de la familia, pues solo recibe dinero de parte de su hermano y él se lo regala a los artistas. Este es un estudio, el estudio de Jim. Todas las obras que ustedes pueden ver ahí son obras de donación de artistas, que pues también no sale perdiendo, ¿verdad? Todas las personas que llegan a trabajar en su estudio dejan unas cuantas obras y él empieza a formar esta colección que se vuelve una gran especie como de collage, que empiezas a entrar dentro más de una instalación que de una obra en particular, donde una obra forma parte de un conjunto y ese conjunto es la lamentada obra de arte, ¿no? Jim Boothman es una persona que me deja trabajar en su estudio en un tiempo que yo estaba trabajando en la construcción en Estados Unidos, pintando casas, solucionando cosas que ellos no hacen. Y una persona de una tienda de ropa me ofreció una exposición. Siempre pues tuve las ganas de enseñar un poco mi trabajo y esta persona que me dejó trabajar en su estudio me dio la oportunidad de poder ampliar más mi producción y generé muchísimo más obra de la que estaba planeada para la exposición en esta tienda. Entonces hice una exposición en 2 sitios, que fue en una tienda y en la galería del espacio en el que les mostré hace rato, la bodega, que se llama The Window. Esa es una galería que funciona más como un espacio y es donde tengo mi primer acercamiento a un espacio informal en el cual se muestra arte. Eso le permite al artista pues muchísimo más flexibilidad y poderse integrar a discursos un poquito más arriesgados en cuestión a la propuesta estética.
Después de esta exposición que tengo, que se llamó My American Experience, regreso a México y había tenido un puesto de películas de cine de autor, piratas, para poder generar una cercanía a diferentes agentes del arte fuera del arte y empezar a abrir, fuera de los parámetros del arte, ¿no? Galerías, seminarios, todas estas cosas, y encontrártelos en un contexto muchísimo más flexible. Ahí es donde conozco a Susan Crowley, que es la chica, ¿no? El chico. Y ella me conecta con este tipo que tiene fuertes conocimientos de marketing y promoción. Entonces, pues, una de las cosas que tiene uno como artista autodidacta es que se vuelve muy pertinente y muy oportunista, ¿no? Entonces traté de sacarles lo más que pude de conocimiento y esa persona me enseñó muy bien cómo poderme vender y Susan Crowley me adentró dentro, ay, valga la redundancia, de discursos acerca del neobarroco, acerca del arte que se producía dentro del discurso decadente que siempre ha pasado como por debajo de la mesa dentro de bueno, durante toda la historia del arte son manifestaciones artísticas que por lo regular se pasan a segundo plano porque no son del todo gratas para la mirada e incluso para tenerlas en tu casa. Después de conocerlos a ellos aquí en México, ellos me conectan con algunos coleccionistas que ellos ya conocían y formé pues un montito ahí de dinero y me fui a Los Ángeles de nuevo para financiar una exposición ya muchísimo más armada en la misma galería de Window que se llamaba Naturaleza Muerta. Eran una colección de retratos que yo había estado pintando durante ese tiempo y que decidí exponerla en Estados Unidos para poder generar um, podría decirse una expectativa aquí en México. Al poder exponer tú en Estados Unidos, nadie sabe en realidad qué está pasando. Entonces tú puedes llegar y contar cuantas mentiras se te ocurran y decir que te va de maravilla y que coleccionistas te tienen por ahí, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas bajo las que uno se articula se vuelve mañoso, pero para poder sobrevivir, y ahí empieza la autogestión, ¿no? En esa exposición me adopta esta familia, ella se llama Envy y él se llama Evan. Esas personas me dejan quedarme en su casa y gracias a ello empiezo a hablar inglés, ¿no? Porque pues, no había quien hablar español, entonces tengo que hablar en inglés pues, para comer, para ir al baño, para cualquier cosa. Y pues a una velocidad muchísimo más rápida. Ella es una persona egresada del colegio de Düsseldorf de arte y entonces me empieza una vez más, ahora una persona nueva, a introducirme dentro de discursos plásticos de posguerra, ¿no? De finales de 1950, 60 hasta la actualidad. Regreso a México y hago 2 exposiciones que son un fraude. Una es en la Galería Terreno Baldío, en la cual mando alrededor de 45 piezas para generar un formato de una disposición de una sola pared de conjunto. Y al llegar a la exposición solo hay 2 piezas dispuestas en las escaleras y sin luz. Entonces, este tipo de cosas suceden constantemente. Estaba el artista Marín, Javier Marín, y estaban otros cuantos artistas ya de renombre, pero pues ellos sí estaban expuestos bien, ¿no? Y hizo otra exposición en la ciudad de París que resultó también ahí como que una patraña porque esta persona se dedica a la decoración de interiores, ¿no? Entonces ahí le pagan un dinero y esta persona pues tiene que anualmente poner exposiciones dentro de ese despacho. Pero para su gracia, pues yo soy más inteligente y otra vez tuve que mentir. Al regresar a México, bueno, al estar aquí en México, a partir de esa crisis, de estas 2 exposiciones que no me dejan ninguna remuneración, me empiezo a dar cuenta que mi discurso, incluso a pesar de tener esos contactos con personas que tienen una profundidad teórica muchísimo más grande, entro en una nueva discusión y es que empecé a ver videos de arte contemporáneo y me empecé a dar cuenta que mi discurso como tal no existía porque no le había puesto atención. No me había dedicado a producir, a vender, a hacer dinero, a creer que el éxito de un artista radica en esas cosas
y que la calidad es técnica, ¿no? Entonces, al buscar otras alternativas, decidí hacer una exposición en mi casa que se convirtió en lo que hoy es el colectivo Absurdas. Y está formado por 6 integrantes, que son 5 artistas que estaban todavía en procesos de ser egresados de la Escuela Nacional de Artes Plásticas, que ahora es la Facultad de Artes y Diseño, la FAD, que se llaman Omar Matadamas, Leslie Cortés, Alma Estefes, Jordi Hernández, Ludwig Maravilla y Denis Miranda, que soy yo. Aquí estamos todos. Con la persona que se llamaba Moncho, que vimos hace rato, que me enseñó de marketing, él me rentó la mitad de su estudio, en la cual me dediqué a generar una producción muchísimo más grande, pensando que mientras más grande el cuadro, pues más iba a vender y más visión iba a tener en el mundo del arte, ¿no? Al mismo tiempo empezamos a generar reuniones semanales, aludiendo al grupo de los viernes de Gabriel Orozco, Abraham Cruz Villegas, insertándonos a partir como de la mimetización en los discursos contemporáneos, sin entender del todo qué había pasado. Hay una exposición que se hizo que se llamaba When Attitudes Become Forms, que es una exposición en la que artistas del minimalismo, del arte povera, empiezan a manifestarse de manera conjunta y hacen una exposición en donde no llevan obras, sino la obra se genera in situ. Entonces, lo que yo le propongo al grupo Absurdas es generar 3 exposiciones de manera periódica en un mismo año, en la cual se manifestaran procedimientos y no obra total. Entonces, lo que se iba a hacer ahí es recolectar la información de los espectadores hacia la respuesta de nuestros proyectos, y de esa manera fueron creciendo muchísimo más los discursos a partir de la pugna interna de la no autocomplacencia, ¿no? Donde tanto la producción artística fuera de la misma manera contundente a las palabras que estaban siendo emitidas, que según ahí eran pues nuestro discurso, ¿no? Igual dijimos muchas tonterías que no tenían sentido. Lo que empezamos a hacer, gracias a conocimientos que yo tenía como de la manera en la que yo me insertaba dentro de los medios, es hacer presentaciones a coleccionistas y agentes involucrados dentro del mercadeo del arte. Entonces, pues les decía que a veces es un poquillo fácil convencerlos, a veces ya te topas con personas que saben mucho más, y entonces pues debe de ser como muy equilibrado, tampoco hablar de más, tampoco hablar de menos, y a veces tampoco meterte mucho en los discursos profundos de tu obra, sino mantenerlo como en ese aspecto en la cual ellos también puedan hacerse sus preguntas, y entonces tú puedas hacer esta lectura y entonces ellos suelten el dado, ¿no? Entonces tú desde lo que ellos dicen empiezas a construir a lo mejor un nuevo discurso que se adecúa y que no sale del todo de lo que tú estás tratando de decir, sino que te flexibilizas para poder tener una inserción en la manera en la que ellos piensan y pues en tener un poco de su dinero. Algo que me gustaría enunciar aquí es que en muchas ocasiones no se mostraba obra completa, en muchas ocasiones se mostraban proyectos a desarrollar. Eso es algo muy interesante dentro de las prácticas contemporáneas. A veces hay proyectos pues, que son complejos y que necesitan financiamientos muy altos. Lo que tratamos de hacer ahí fue presentar estos proyectos en carpetas, en vía virtual, y tratar de convencer a estas personas de que el proyecto que nosotros estábamos tratando de definir tenía una validez contemporánea y que de alguna forma se insertaba dentro de los discursos y los diálogos a nivel universal. Esas presentaciones las hacíamos con asesorías también de cómo mercadear con el arte. Ahí está Moncho otra vez, y él nos asesoraba de qué manera nos podíamos dirigir a los coleccionistas y de lanzar nuestros conceptos en bullets, ¿no? En no divagar tanto y en tratar de lanzar cosas concretas para poder generar esta dialéctica en la cual el coleccionista o la persona involucrada podría dialogar con nosotros construyendo el discurso en colectivo. Esta es la primera exposición que tenemos dentro de la Facultad de Artes y Diseño, que se llama Absurdas. Absurdas es la presentación en la cual cada proyecto dentro de Absurdas era un proyecto individual. Nunca trabajamos en un proyecto colectivo dirigido, sino
los principios del colectivo eran la visibilización de los artistas de manera individual y la concreción de un argumento muchísimo más contundente. Esta es la primera exposición en la cual Alma Camelia hace una modificación de campo, que es el pasto que se encuentra dentro de la galería. Algo que, no sé, a lo mejor muchas personas se pueden preguntar, ¿y cómo vendes pasto, no? ¿Cómo vendes una instalación de pasto? Entonces es ahí donde lo que se vende es el proyecto. Y donde lo que trata de hacer uno es cautivar a esas personas para que apoyen el desarrollo de ese proyecto, más allá de que vender o no una escultura, un grabado o unos lentes, es tratar de hacer de que esas personas se queden cautivas y se vuelvan cómplices, como decía Sergio, en este camino de un arte que cada día se torna muchísimo más efímero y que tiene una fluidez muy grande, ¿no? Me imagino que Sergio, que trabaja en la gráfica, se da cuenta que tus imágenes vuelan a una velocidad impresionante dentro de las redes y que muchas veces, pues, ya no es necesario ni siquiera verlas en persona, ¿no? Podemos conservar este romanticismo de que para ver una obra hay que verla en vivo, pero pues los tiempos cambian y entonces uno debe de adecuarse este, a esas nuevas prácticas. Lo que hicimos nosotros también como colectivo fue hacernos de los medios de comunicación, que era uno también de los propósitos, que era visibilizarnos en los diferentes medios, ya sea redes sociales y televisión, radio, como es que se fuera dando este proyecto. Y eso lo que nos fue dando fue, pues, credibilidad. Aunque, pues, ya sabemos que los programas de televisión se editan y se quitan las cosas que no se dicen bien. Y también, pues, cuando uno está nervioso o sudando, ¿no? Este es el estudio en el cual yo trabajé. Después de esa exposición, nos dimos cuenta pues que faltaba la segunda, ¿no? Y entonces lo que yo traté de hacer fue generar una exposición individual de cada uno de los integrantes de Absurdas para ver en qué circunstancias se encontraba tanto su producción como su discurso. Como les platicaba hace rato, se rentó medio estudio, entonces pues fue muy fácil ponerle nombre a la galería. Era una galería efímera, igual que el arte contemporáneo, la cual servía solamente en el momento que se necesitaba y que se iba a ir adecuando a los espacios que se fueran abriendo. Se llamó Medio Estudio Galería. Estas son las personas con las cuales yo traté de insertar un poco a mi colectivo y son personas que de alguna forma están relacionados con el movimiento del arte actual. Galeristas, coleccionistas, teóricos, incluso artistas, y lo que tratamos fue de hacer esas exposiciones y cautivar a este público. Este es el espacio de Medio Estudio Galería. Como ven, digamos, el espacio naranja es una obra de arte, que es una nueva modificación de campo de Alma Camelia. Y en la otra imagen es una propuesta de Jordi Hernández que habla un poco de la memoria y de la deconstrucción del lienzo como soporte de la misma. En esta se generaron 5 exposiciones. Uno de nuestros artistas no expuso debido a complicaciones, pero lo que sí sucedió ahí fue que se empezó a armar una comunidad. Y en esa comunidad nos empezamos a dar cuenta de algo, que empezamos a difundir el mensaje de que lo que estaba aquí de alguna forma se podría materializar en algo, ya sea lo que trabajes, ideas, cajas de cartón como Gabriel Orozco, ¿no? Como vendes una caja vacía. Entonces, es algo muy importante que me gustaría mencionar y es que la contundencia o la calidad de una obra de arte hoy en día no es un tanto técnica, sino es en cuestión a tu discurso. ¿Qué tan sólido es tu discurso y cuál es la continuidad que tiene que pongas una botella de agua con que el día de mañana estés tirando flatulencias dentro de una galería, ¿no? Entonces, este tipo de cosas se venden y es con respecto a esa contundencia o esa solidez que tiene esta trayectoria del discurso. Después de ahí abro un espacio que es un espacio muy interesante, que es una librería informal, que más que nada es como una biblioteca. Al principio vendí algunos de los libros, ahora la mayoría de los libros que tengo son libros
teóricos muy importantes. Entonces lo que traté de hacer fue nada más de prestarlos dentro del espacio y poner a las personas a dialogar dentro de un contexto un poquito complejo, en donde pues, hay ruido, en donde hay gente comprando, porque el espacio es un híbrido entre un puesto de ropa y una librería. Lo que traté de hacer ahí es nuevamente acercarme a agentes del arte contemporáneo que se encontraran descontextualizados y también encontrar además artistas que están en estas mismas incertidumbres entre qué van a hacer con su lata de aire que quieren vender porque esa es su propuesta artística, ¿no? Entonces tratar pues de generar este team back en el que nosotros como artistas pues podemos pues compartir un poco nuestra experiencia y dar alguna asesoría de cómo es que nosotros nos fuimos moviendo y sobreviviendo en este ámbito del arte actual. Muchas de las personas pues se han visto involucradas y se han sentido muy bien a partir del diálogo que se ha abierto dentro de la librería informal, en donde personas que no tenían acercamientos al arte contemporáneo empiezan a tenerlos y empiezan a hacer estas mismas preguntas en donde hablan acerca de este tipo de nuevas propuestas que lo último que parecen es arte, ¿no? Em, Pasa algo muy interesante en donde con brazos abiertos puedes recibir al arte contemporáneo, con brazos cerrados, con este tipo de preguntas como ¿a poco esto es arte? ¿Qué esto es arte? ¿Qué me está diciendo esto a mí? Entonces eso es poner una puerta cerrada y no ampliarte a estos nuevos discursos. Nuevamente nos hicimos de los lenguajes de la comunicación televisiva para poder otra vez ampliar muchísimo más nuestros panoramas y hablar de un proyecto en el que Absurdas ya no es una plataforma para seis, sino es una plataforma en la que muchísimos artistas pueden verse involucrados trabajando dentro de proyectos ya muchísimo más pensados para en la cual se vean involucrados muchísimo más agentes que no son específicamente los 6 personas con las que estamos acostumbrados a trabajar. Nuestra última exposición en colectivo se llamó Masters. Fue una exposición de venta en la cual nos vimos involucrados a través de Susan Crowley, que es la chica que nos metió con coleccionistas y personas que se dedicaban a mover el arte. Y ahí pues cada uno de nosotros pues sí tuvo ventas y entonces puede despuntar un proyecto que fue creciendo a partir desde el momento que inició Absurdas hasta el momento en que culminó en el desmontaje de esta exposición, en el cual ahora cada uno de los artistas encuentra su camino y define qué es lo que quiere hacer y en qué momento regresa o no regresa a Absurdas. Lo que ven ahí, Las Cabezas, es una de mis propuestas más actuales, en lo cual yo he articulado mi discurso en los lenguajes del rostro y de la comunicación facial, intereses por el sujeto y la inspección, como el análisis de los procesos psíquicos o de este estímulo simbólico que llamamos sociedad o constructo, y cómo nos vemos insertos dentro de esto. Esta es otra propuesta, son una suerte de tubos que están condicionando a un rostro a dirigirlo en una sola dirección y a impedirle pues girar hacia un lado o hacia el otro, eh, en el cual se van a hacer diferentes disposiciones de esos mismos tubos, aludiendo a los caminos que te indican en el metro, en los bancos, en los cuales la interacción está designada. Entonces, por tanto, los lenguajes están definidos. Y es un poco complicado como que abrir nuevos diálogos. Y por último, estas son unas imágenes que hablan un poquito como de la imposibilidad de aprender el rostro, en la cual el rostro tiene la característica de enunciar, incluso bajo el mismo gesto, diferentes cosas, ¿no? Y pues muchas gracias. Muchas gracias.